Hola, hola. Esta es la última parte de la novela número 3 del anime Mi Feliz Matrimonio. Si quieren ver los videos anteriores, se los dejo abajo en la cajita de la descripción y abajo de este video en una lista de reproducción con los videos anteriores. Y ahora sí, cuidado con el spoiler. Al terminar la audiencia con el príncipe, Arata se dirigió al cuartel general de la unidad antigrotescos para que le dieran toda la información posible, porque al siguiente día se irían a la mansión Kudo. Por otro lado, en la mansión Kudo, Miyu estaba determinada a enfrentarse a su suegra, pues ya no le quedaba mucho tiempo en la casa y no quería irse sin haberse ganado la aceptación de Fuyu. Después del desayuno, Miyu despidió a Kiyoka en la puerta antes de que se fuera a trabajar. Él le dijo que se cuidara y que tratara de estar más en sintonía con su dolor, y si algo lo ofendía, que lo evitara. Miyu no entendió nada de lo que había dicho y Kiyoka, exasperado, solo dijo: "Me voy", antes de salir por la puerta. En el momento en que se cerró la puerta, Miyu caminó decidida hacia la habitación de su suegra. En su camino, al recordar el rechazo que había recibido por parte de ella, sintió que sus pasos y sus sentimientos se hicieron más pesados, pero no dejó que esto la detuviera, así que tomó aire y tocó educadamente a la puerta de Fuyu. Una voz dentro de la habitación le indicó a Miyu que podía pasar. Esta fue una respuesta que no se esperaba la chica, por lo que se sorprendió un poco, pero al entrar, su sorpresa fue aún mayor, pues vio a Fuyu acostada en su cama y mostraba una débil actitud, como si estuviera viviendo los últimos minutos de su vida. Miyu intentó hablar con su suegra, pero ella solo le dijo que la odiaba más que a nadie en el mundo, porque por su culpa, su marido se había enojado mucho con ella. Oír estas palabras de Fuyu deprimieron a Miyu. Se sintió tan perdida que quiso soltarse a llorar, pues si así la veía su suegra, entonces ¿cómo podría cambiar esos sentimientos tan duros? Aunque sabía que no tenía caso preguntar, aún así quiso saber si había una manera de que Fuyu no la odiara. Al escuchar la pregunta, la señora solo dijo que odiaba absolutamente todo lo que era Miyu y que no había un margen de mejora, por lo que nunca la dejaría de odiar. Miyu entró en pánico cuando Fuyu le hizo un gesto para que se fuera, porque no había resuelto nada y si salía del cuarto entonces ya no podría cambiar la imagen que tenía su suegra de ella. Así que pensó rápido y dijo que como la señora aún no desayunaba, que saldría por el almuerzo. Así podía salir y darle un poco de espacio a Fuyu, pero también podría regresar y no perder la oportunidad de demostrar que era digna de estar al lado de Kiyoka. Pero antes de que se fuera por el desayuno, Fuyu le pidió que nunca en su vida le volviera a decir suegra, porque no lo era y nunca lo sería. Las palabras de Fuyu golpearon en el corazón de Miyu, pues sinceramente quería llevarse bien con ella y ser una mejor persona para Kiyoka, pero con lo determinada que estaba Fuyu en odiarla, todos sus esfuerzos se irían a la basura. Por un momento dudó y pensó que si todo eso que hacía para que la aceptara su suegra era algo cruel e incivilizado por obligar a Fuyu a aceptarla. También se cuestionó si había estado actuando de forma prepotente al imponer sus deseos ante los de Fuyu, pero es que el tiempo en la villa se le estaba acabando a Miyu y tenía que actuar rápido para ganarse la aprobación de su suegra. Y si se iba de ahí dejando así las cosas, Kiyoka se distanciaría de su familia aún más, y para Miyu era muy triste imaginar a los dos discutiendo a pesar del amor que Fuyu sentía por su hijo. Y antes de salir de la habitación, le volvió a preguntar a su suegra qué podría hacer para que la dejara de odiar, pero Fuyu respondió que no era algo que ella pudiera cambiar, pues lo que le molestaba a la señora era todo lo que Miyu era, desde su origen, su familia, su educación, su personalidad y su falta de dones. Esta respuesta dejó helada a la chica, pues las palabras de Fuyu eran como una cuchilla que cortaba a la familia Kudo con todo lo relacionado con Miyu. Al salir de la habitación tenía una mirada perdida. Nae, al verla, intentó consolarla y le dijo: "Joven señora". Al escuchar el título que le habían dado todos los sirvientes de la casa, Miyu respondió que al parecer nunca sería la joven señora de la casa, aunque en realidad eso no era cierto, porque Kiyoka, como líder de la familia Kudo, podía hacer lo que quisiera y casarse con Miyu sin ningún problema, pero ella creía que hacer eso sin que la madre de su prometido la aceptara solo sería un gran problema. Las lágrimas que había contenido todo el tiempo cayeron por sus mejillas y de pronto recordó que Kiyoka le había pedido que estuviera en sintonía con su propio dolor. Miyu se preguntó si le dolía algo o por qué lloraba, pero no podía encontrar una respuesta, así que le pidió a Nae que le diera tareas de sirvienta para hacer, pues así distraería su mente y no dejaría que el dolor y la frustración hicieran que se diera por vencida.
La sirvienta no quería poner a limpiar a Miyo, pero después de ver lo triste que estaba, accedió. Miyo se fue a cambiar por el uniforme de sirvienta mientras se repetía que las palabras de su suegra no significaban nada y que nada la había lastimado. Quería convencer de esto a su corazón, o de lo contrario, no podría hacer nada más que tirarse al suelo y llorar. Lo que restaba del día se la pasó limpiando sin decir ni una palabra. Se sumergió por completo en las tareas que le daban, desviando su atención de sus sentimientos, pero cuanto más intentaba olvidar las palabras de Fuyu, más le pesaba el pecho. En la noche, cuando llegó Kiyoka, pudo notar el abatimiento de su novia y le preguntó qué le había dicho su madre. Miyo solo respondió que no se preocupara, pero él insistió en que quería saber lo que le había sucedido, por lo que antes de relatar su encuentro con Fuyu, le dijo que no se enojara por lo que le iba a contar. Él escuchó estas palabras y sintió cómo le hervía la sangre en el cuerpo, pero sonrió amablemente y le prometió no enfadarse. Miyo puso al corriente a Kiyoka de todo lo ocurrido. Mientras ella hablaba, él no dijo nada. Solamente escuchó todo en silencio y una vez que su prometida terminó de hablar, le preguntó qué podía hacer para ayudarla, pero Miyo respondió lo mismo que la noche anterior. No hagas nada, por favor. Pero si se vuelve doloroso, difícil y estoy completamente desesperada, entonces... Te protegeré. Puedes llorar cuando quieras. Así que sigue intentándolo hasta el amargo final. Y asegúrate de no irte con ningún remordimiento. Sí. Miyo pensó que estaba bien mientras Kiyoka estuviera con ella. A diferencia de antes, no volvería a desanimarse. La siguiente oportunidad de enfrentarse a Fuyu llegó, para bien o para mal, a la mañana siguiente, cuando todos se reunieron para desayunar. Este fue un desayuno incómodo, pues Fuyu estaba molesta porque Miyo la había saludado con la palabra suegra, y a ella le hervía la sangre que una chica como la que tenía enfrente la llamara así. Después de un rato del incómodo silencio, Miyo le preguntó a Fuyu si podía pasar a su cuarto más tarde, porque había muchas cosas que quería aprender de ella. Obviamente Fuyu se negó rotundamente, pero Tadakiyo le dijo que no tratara mal a Miyo y que le enseñara lo que ella le pidiera. Ante la respuesta de su marido, Fuyu le dijo en un tono de voz elevado que se callara porque no quería escuchar ese tipo de órdenes de él. En ese momento recordó que Fuyu supuestamente la noche anterior estaba abatida porque su marido la había regañado y tenía miedo de que la dejara de amar por la culpa de Miyo. Pero al ver cómo le gritó a su marido, entendió que todo eso que le dijo había sido una mentira para hacerla sentir mal. De un momento a otro, la señora de la casa se levantó de la mesa y salió del comedor diciendo que estar ahí era una pérdida de tiempo. Miyo también se levantó tan rápido como pudo y salió detrás de su suegra, mientras no quería que se fuera molesta con ella. Pero antes de que Miyo pudiera llegar a la puerta, un sirviente entró al comedor con una expresión de pánico en su rostro y se apresuró a susurrarle algo al oído a Tadakiyo, quien asintió tranquilamente con la cabeza. Kiyoka preguntó qué había sucedido y su padre le explicó que había un gran alboroto en el pueblo y que alguien había llegado a la villa pidiendo ayuda. Kiyoka dijo que iría al pueblo para ayudar y dejó a su padre a cargo de la defensa de la villa. Afortunadamente, no había duda de que podía confiar en Tadakiyo. Kiyoka no creía en su padre como persona, pero en sus habilidades como usuario de dones eran excepcionales. Cuando Kiyoka llegó al vestíbulo de la mansión, se encontró con el joven al que el demonio había mordido, quien al ver al Kiyoka le pidió ayuda, pues el demonio había atacado otra vez, pero en esta ocasión había mordido a más personas, las cuales ahora no se encontraban nada bien. Todo sucedió porque los hombres de la aldea, hartos de tener miedo, se reunieron y fueron a quemar la choza donde apareció el demonio, el cual los atravesó con sus colmillos, pero a pesar de ser atacados, ellos no presentaron heridas externas. Sin embargo, comenzaron a delirar y a actuar violentamente, por lo que se convirtieron en una amenaza para su propio pueblo, y los demás aldeanos creían que el demonio había devorado las almas de estos hombres. El joven que estaba frente a Kiyoka le rogó que salvara a su pueblo, y antes de que terminara de hablar, se desplomó sobre el piso gritando fuertemente como si estuviera sintiendo mucho dolor, pues gimió, puso los ojos en blanco y se agarró la cabeza con mucha fuerza. Kiyoka tuvo la sensación de que estaba en presencia de algo distinto a los otros fenómenos sobrenaturales que había visto en su trabajo. En medio de toda esta conmoción, también se pueden escuchar los gritos de Fuyu, quien le
exigió a su marido que le explicara por qué había un pueblerino en su casa. Tadakiyo ignoró a su esposa y solamente le gritó que se fuera a su cuarto, pues el lugar en donde se encontraba ahora se había vuelto peligroso. Kiyoka necesitaba ir a la aldea lo antes posible, pero ¿realmente estaría bien dejar las cosas como estaban? Mientras dudaba sobre qué hacer, Miyo se le acercó en silencio y le preguntó qué estaba sucediendo, y él le explicó del problema que había en el pueblo. Su prometido volvió a mirarle y sus ojos no mostraron la más mínima vacilación, y asintió como si ya hubiera comprendido todo lo que Kiyoka estaba pensando. Puedo ocuparme de las cosas aquí. Deberías ir allí tan pronto como puedas. Kiyoka no podía creer lo valiente y decidida que estaba haciendo Miyo, y se dio cuenta que ella había ido creciendo día a día, lo suficiente como para no necesitar más su protección. Un día desplegaría sus grandes alas y volaría hacia un mundo de libertad. Al pensar en esto, sintió una punzada en el pecho. Su padre tenía razón, el amor estaba floreciendo en el corazón de Kiyoka, y de pronto el sentimiento sería demasiado enorme para que él pudiera esconderlo, pero este no era el momento para preocuparse por eso. Así que salió corriendo a toda prisa hacia el pueblo, no sin antes decirle a Miyo que dejara que Tadakiyo se encargara de la seguridad de todos en la casa. Miyo le dijo que tuviera cuidado y Kiyoka juntó su frente con la de ella y respondió que se cuidara ella también. El plan del joven comandante era resolver la situación por completo y volver con ella tan rápido como pudiera, antes de que pudiera olvidar esta sensación del calor de su prometida en su piel. Miyo observó a su prometido mientras se marchaba sin mirar atrás. Cerró la puerta y se dirigió hacia el aldeano que yacía en el piso, arrodillándose junto a él para comprobar su estado. Tadakiyo le dijo que no se acercara pues podría ser peligroso, pero ella solo respondió que no podría ayudarlo si no se acercaba. Miyo no era médico, así que no sabía qué le pasaba ni dónde estaba herido el hombre. Sin embargo, sabía que no podían dejarlo así y le pidió permiso a su suegro para llevar al hombre al cuarto de huéspedes. Tadakiyo aceptó sin pensarlo, pero cuando Miyo empezaba a darle instrucciones a los sirvientes para preparar todo para cuidar del hombre en aquella habitación, Fuyu hizo un alboroto, pues era impensable para ella que un pueblerino como ese pisara su casa, y más aún que hiciera uso de sus muebles. Miyo intentó convencerla para que permitiera atender al hombre en su casa, pero ella se negó diciendo que tal vez tenía una enfermedad desconocida y contagiosa, por lo que estaban poniendo en riesgo la salud y la vida de todas las personas en la casa. Miyo no podía dejar hacia el aldeano, así que se levantó del piso y se puso cara a cara con Fuyu. Cuando su suegra le reclamó a gritos que por qué daba órdenes a sus sirvientes como si tuviera alguna autoridad en esa casa, Miyo respondió con valentía que no tenía autoridad en la casa de su suegra, pero que le había prometido a Kiyoka cuidar de las cosas en esa casa, por lo que haría lo que fuera necesario para que así fuera. Fuyu le gritó que ella era la señora de la casa y Miyo le respondió en el mismo tono que había usado su suegra que ella era la prometida de Kiyoka y que apoyarlo para que hiciera bien su trabajo sin preocupaciones era algo que tenía y quería hacer bien. Kiyoka era un usuario de dones, era una de las armas del país, tenía que luchar cuando se le ordenara sin importar lo peligrosa que fuera la batalla, y Miyo haría absolutamente todo lo posible para apoyarlo. Así lo había decidido y no cedería ante nadie. Después de que Tadakiyo le pidiera permiso a su esposa para auxiliar al hombre en la casa, él mismo ayudó a llevarlo a la habitación de huéspedes y lo dejó sobre la cama. El aldeano no se veía para nada bien, parecía inerte, pero a veces se quejaba con mucho dolor. Tadakiyo había diagnosticado que tenía muy mala pinta, ya que su respiración era superficial y sus latidos muy débiles, con los escasos conocimientos médicos que él poseía. Miyo no podía hacer nada más que secar el sudor de la frente del hombre, pero Tadakiyo le dijo que eso era suficiente, pues sin conocer la causa no podrían ayudarlo, pero que lo tenían que vigilar por si sus síntomas empeoraban. A Miyo se le notaba la preocupación en el rostro, por lo que su suegro le dio un golpecito en el hombro y le dijo que preocuparse no serviría de nada. En ese momento se le ocurrió un método para ayudar al aldeano, el cual era usar su don para entrar en su mente y saber qué le había pasado, pero también recordó que apenas estaba conociendo el poder que tenía, y aunque estaba recibiendo entrenamiento con Arata para poder manejarlo a la perfección, aún era una principiante, así que descartó la idea. Después de un momento, Tadakiyo salió de la habitación diciendo que había personas sospechosas dentro de la mansión y que iría a saludarlos. En cuanto se fue su suegro, Fuyu entró en la habitación para no dejar sola a Miyo con el hombre desmayado, pues aunque odiara admitirlo, se había preocupado por ella. Fuyu, para hacerse notar, le preguntó a la chica que si estaba haciendo todo eso solo para llamar la atención de Kiyoka. Miyo respondió que quería serle útil a Kiyoka y que haría todo lo que pudiera
para poder llevar la cabeza bien alta y orgullosa al lado de Kiyoka. Por eso, aunque le costara la vida, haría todo lo que pudiera para salvar al aldeano, quien por cierto se ponía cada vez peor, pues ahora había dejado de respirar por algunos instantes y su pulso era más débil. Miyo sabía que si el aldeano se moría ahí, los aldeanos volcarían su ira hacia Kiyoka. Por eso iba a romper la promesa que le había hecho a su primo Arata y usaría su don para despertar al hombre, ya que si recuperaba la conciencia, él no moriría, y sin vacilar le dijo a su suegra que salvaría del aldeano usando su don. Fuyu se sorprendió porque pensaba que Miyo era una inútil que no tenía dones, y la chica respondió que sí los tenía porque era parte de la familia Usuba, pero que apenas los estaba aprendiendo a usar, por eso no lo había mencionado, pero debido a la situación, ella podría entrar a la mente del sujeto y despertarlo. Fuyu dijo que eso sonaba peligroso y que ella no le había dicho nada sobre arriesgar la vida. Miyo respondió que lo hacía porque quería y que por eso no tenía que sentirse responsable por lo que iba a suceder. Miyo, con sus dedos temblorosos, agarró ligeramente la muñeca del hombre, luego cerró los ojos, sabiendo que existía la posibilidad de que no los volviera a abrir jamás. Eso es lo que pasaría si fallaba. Se empezaba a sentir aterrado ante la idea de no volver a ver a Kiyoka o de regresar a casa con él, pero enterró ese miedo en el profundo de su pecho, pues si no estaba tranquila, sus emociones podrían inhibir su don. Las lecciones y advertencias que le había dado Arata empezaron a aparecer en su mente una por una, pero también las alejó diciéndose que todo estaría bien, pues había estado practicando con su don para usarlo en una emergencia como esta. Así que se concentró en su respiración y se sumergió en un espacio negro donde no existía ni el arriba ni el abajo, ni izquierda o derecha. Todo lo que había era oscuridad. Después de viajar por un tiempo por esa densa oscuridad, pudo ver una línea tenue y delgada, el límite que separaba una conciencia de otra. Una vez traspasada esa línea, estaría entrando en la mente subconsciente de la otra persona. Así que respiró profundamente, dio un paso adelante y regresó a la habitación con Fuyu. De sus 5 sentidos, el oído fue el primero en recuperarse. Captó una voz familiar que le gritaba que se detuviera. Después sintió el peso de su propio cuerpo y un frío sudor que le recorría de pies a cabeza. En ese momento, un hombre estrechaba a Miyo entre sus brazos. El apuesto rostro que tenía ante sus ojos era inconfundiblemente el de su primo, Arata Usuba, quien estaba furioso. Esta era la primera vez que veía ira en su rostro en lugar de una sonrisa amable. Miyo todavía sentía que su mente se había convertido en humo y cuando intentó levantarse, el vértigo y un horrible dolor de cabeza le invadieron. Arata, exasperado, empezó a regañar a Miyo por arriesgar su vida al usar su don sola, pero ella apenas lo escuchaba, pues su cuerpo aún no se recuperaba de todo el poder del don. Cuando vio que su prima no entendía por qué estaba ahí, él explicó que el príncipe Takahito lo había enviado y que ahora entendía el motivo. Fuyu, quien seguía en la habitación, miraba incrédula al joven Usuba y le gritó que quién era y por qué entraba así en su casa. Arata le sonrió amablemente a Fuyu y se presentó como el líder de la familia Usuba. Fuyu, en cuanto escuchó el apellido Usuba, su rostro se transformó con una expresión de terror, pues era bien sabido que solo los Usuba tenían el don de entrar en la mente de las personas y manipularla. Por eso, desde tiempos ancestrales, este era un apellido que inspiraba respeto y pavor entre los usuarios de dones. Arata también se disculpó con Fuyu por entrar así en la casa, pero que era una orden del príncipe de la nación. Al escuchar estas palabras, no pudo seguir en su papel de villana y aceptó a regañadientes a Arata, quien ahora estaba hablando con Miyo para ayudarla a usar su don y salvar la vida del aldeano. Fuyu se quejó y le preguntó a Miyo por qué iba a seguir con esa tontería, a lo que su nuera le respondió que lo hacía porque esta era su manera de ayudar a Kiyoka, así como él había ayudado a salir de la depresión en la que vivía al llenar su corazón con un cálido amor. Fuyu le dijo que estaba en un mal estado de salud y Miyo lo sabía, pues le estaba costando toda su fuerza que le quedaba en el cuerpo mantenerse de pie, pero solamente le sonrió y le dijo que no se preocupara. Sin embargo, el rostro sin color de Miyo hizo que Fuyu se preocupara aún más, pero se mantuvo callada. Y entonces Miyo y Arata empezaron a analizar el estado del hombre y la poca información que Kiyoka le había dicho a Miyo para saber cómo usar el don Usuba para salvarle la vida. Por otra parte, en el pueblo, Kiyoka lidiaba con los hombres violentos que habían sido víctimas del demonio y concluyó que a estas personas estaban poseídas por el demonio, ya que él podía sentir la presencia demoníaca dentro del cuerpo de esos hombres. Cuando Kiyoka llegó a la choza, un hombre cubierto con una capa negra le dijo que se alejara. Kiyoka reconoció que este hombre era un verdadero usuario de dones, no como el hombre que había capturado anteriormente, y le preguntó si él era el líder de la organización. El encapuchado no respondió la pregunta
pregunta, pero levantó la mano y luego la puso sobre el suelo para provocar una avalancha de lodo. Al parecer, este era su don y ahora había empezado un enfrentamiento con el comandante Kudo, pero el don de Kiyoka era de lejos el más poderoso de los dos. Siempre había tenido el control de la situación. La posición de la familia Kudo por encima de otros usuarios de dones provenía de su fuerza. Los únicos que tenían alguna posibilidad contra ellos eran los usuarios de los dones de la familia Usuba. El extraño hombre le dijo que el fundador de la organización de la Comunión de los Dotados quería hacerle llegar cierta información a Kiyoka y le explicó que el fundador está tratando de crear un mundo completamente nuevo, uno en el que todos los humanos tuvieran la oportunidad de recibir habilidades sobrenaturales. Pues pensaba que era injusto que actualmente los dones se usaran como armas del gobierno y que solo se pudieran adquirir a través de lazos de sangre. En otras palabras, estaba experimentando con humanos y demonios al mezclar sus cuerpos para crear falsos dones. Al final del discurso, invitó a Kiyoka a unirse al líder Naoshi Usui en la Comunión de los Dotados. Kiyoka terminó la desagradable conversación al usar su don para capturar al hombre, al cual de un momento a otro le salieron cuernos en la frente. Aumentó su estatura al doble y lanzaba aterradores sonidos al gruñir mientras avanzaba hacia Kiyoka. Entonces lo supo todo. Esta era la verdadera razón del demonio que había atemorizado al pueblo. Se trataba de una persona a la que el demonio había poseído por completo, mientras que los otros hombres que habían sido atacados solo tenían una parte del demonio original dentro de sus cuerpos. Así la Comunión de los Dotados le habían implantado su poder a la fuerza. El hombre demonio presumió que su investigación le había enseñado que había un uso para los grotescos, ya sea su poder, sus almas o sus cuerpos. Si tomaba cualquier parte de ellos y la introducía en una persona, podía despertar el don de la persona. Después el demonio intentó golpear a Kiyoka, pero él fue más rápido y utilizó toda la fuerza y velocidad de su don para terminar con él en pocos minutos. Aunque el hombre convertido en demonio, cuando lo derribó, le pegó en la espalda un amuleto de papel que sellaba el mal y supuso que los hombres poseídos por trozos del cuerpo del demonio no tardarían en recobrar el sentido, así que ya no tenía otra cosa que hacer ahí y regresó a la villa de sus padres. Antes de que Kiyoka llegara a la villa, Tadakiyo seguía enfrentándose a varios humanos con dones falsos. Estos eran miembros de la Comunión de los Dotados, quienes nacieron sin un don, pero obtuvieron poderes al ingerir carne de un grotesco real. Por lo tanto, para un usuario de dones naturales como Tadakiyo, era fácil vencer a un usuario de dones falso. Pero antes de atacar, Tadakiyo quiso obtener información de ellos, pero ninguno dijo nada nuevo a lo que ya sabía gracias a Kiyoka. Entonces, los dejó usar sus dones un rato para evaluar el falso poder que daba la carne de grotesco a un humano promedio, y cuando obtuvo la información que buscaba, en unos minutos logró vencer a los hombres, decepcionándose un poco, pues al haber estado fuera del campo de batalla durante muchos años, quería pelear un poco más. Una vez que los encapuchados estaban inconscientes en el piso, Tadakiyo se acercó para quitarles las capas negras y observó que había dos mujeres y un joven, quienes poseían un frasco de vidrio lleno con sangre de grotesco. Él se lo guardó y pensó que esta organización estaba haciendo algo realmente asqueroso, solo para satisfacer su hambre por el poder. Tadakiyo regresó a la mansión arrastrando a los tres encapuchados y confesó que en el sótano de la casa estaba detenido otro miembro de la organización, así que causó todo un escándalo entre los habitantes y sirvientes de la villa. Miyo tampoco estaba muy animada porque había utilizado su don para salvar al hombre de la aldea. Con la ayuda de Arata, había sido capaz de que el hombre recobrara el conocimiento a costa de su propia condición física, pero había sido extremadamente peligroso, donde un movimiento en falso podría haberla llevado a la muerte. Ahora ya era muy noche, y Miyo esperaba ansiosa a Kiyoka en la entrada de la casa, pues ya habían pasado muchas horas desde que se había ido al pueblo, y Arata, que estaba con ella, intentaba tranquilizarla. Tadakiyo se acercó a los jóvenes Usuba y saludó al heredero de aquella poderosa familia. Arata se presentó formalmente y aclaró que estaba ahí por órdenes del príncipe imperial. La conversación fue interrumpida cuando Miyo soltó un grito al ver que Kiyoka estaba de regreso a la mansión. Él no parecía herido, pero arrastraba algo grande con las manos. Cuando Miyo llamó a su prometido, que caminaba con la cabeza hacia el suelo, Kiyoka levantó bruscamente la vista para verla. Sin importarle nada más, corrió hacia él y sumergió su rostro en su pecho. Con todo su cuerpo recordó el calor de su prometido y los latidos de su corazón. Kiyoka envolvió a Miyo en sus fuertes brazos y le dijo suavemente: Ya estoy de vuelta. Siento haberte preocupado.
Mientras abrazaba a Miyo, pudo ver que el enfadoso primo de su prometida estaba detrás de ella, así que le preguntó qué hacía en la villa de sus padres. Arata respondió otra vez que estaba ahí por su culpa, ya que su investigación terminó de esta manera y el príncipe Takahito le ordenó ir allí. Arata también le preguntó qué era lo que había traído con él, y Miyo, al darse cuenta que estaba cerca de un enorme demonio, se echó para atrás asustada. Kiyoka arrojó al descomunal hombre demonio hacia atrás para que no estuviera cerca de su prometida. Miyo se asustó al pensar que le podría haber pasado algo a su novio por enfrentarse a un ser tan grande como este, pues gracias al tamaño de sus manos podría haber aplastado su cabeza fácilmente. Kiyoka preguntó por el aldeano que se había desmayado en el vestíbulo, y Miyo le contó que había usado su don para despertarlo, y al escuchar esto, los ojos de Kiyoka se agudizaron. Su reacción fue tan aterradora que Miyo casi chilla del susto, pero como pudo se las arregló para explicar todo lo que había sucedido con ese hombre y por qué tuvo que arriesgar su vida al usar su don. En el momento en que terminó la explicación de Miyo, Kiyoka la envolvió entre sus brazos con un abrazo tan fuerte que era casi doloroso, y le pidió perdón por dejar que ella lidiara con esa situación sola, y también le rogó que no volviera a poner en peligro su vida. La voz de Kiyoka sonaba débil y a Miyo se le apretujó el corazón, y aunque no se arrepentía por haber salvado al hombre, sintió que había actuado tontamente después de ver lo mucho que había preocupado a su prometido. Aún estaban abrazándose fuertemente cuando de pronto escucharon que Tadakiyo les estaba gritando cosas extrañas. Luego, para terminar con sus comentarios burlones, dijo que era bonito ver a un par de jóvenes que no dejaban que el aire frío les impidiera entrar en calor. Tadakiyo estornudó y tosió mientras se reía. Miyo se sintió muy avergonzada por el comentario sugerente de su suegro, y Kiyoka le gritó a su padre que se regresara a la casa si tenía tanto frío. Al día siguiente, Kiyoka se enfrentó a los seguidores de la comunión antes de ocuparse de las consecuencias posteriores, y Arata se había centrado principalmente en ayudar a calmar el caos entre la gente del pueblo. Los dos habían estado tan ocupados lidiando con una cosa tras otra que ya había caído la tarde cuando lo tuvieron todo bajo control. Una vez que regresaron a la villa, Kiyoka y Arata empezaron una charla sobre lo ocurrido en la mansión y en el pueblo. Al intercambiar información, Kiyoka mencionó el propósito de la comunión de los dotados, el cual era usar esta región del país como su laboratorio de experimentos, y poseyeron a la fuerza a la gente con grotescos para despertar sus dones. Luego le dio el frasco con sangres de demonio que recogió Tadakiyo de los miembros que venció la noche anterior, y también mencionó que el líder de la comunión de los dotados se llama Naoshi Usui. Al escuchar este nombre, Arata palideció y soltó un grito ahogado que resonó en los oídos de Kiyoka. Arata dejó la taza de sake que tenía en sus temblorosas manos a sus pies y respiró hondo para intentar tranquilizarse. Kiyoka le pidió que le contara por qué había reaccionado así, y en ese preciso momento, Miyo había entrado a la habitación. Arata le pidió que se sentara, pues este asunto también era de su incumbencia. Luego le explicó que todo este asunto de la comunión de los dotados había surgido gracias a la familia Usuba, pues la persona que se autodenominó fundador de la comunión de los dotados se llama Naoshi Usui, y los Usui son una de las familias de la rama Usuba. Luego explicó que Naoshi Usui es un usuario de dones, uno de los pocos que poseen el don de la familia Usuba. Se detuvo un momento antes de seguir hablando y miró a Miyo para decirle que ese sujeto era el prometido de la madre de Miyo, Sumi Usuba. Al escuchar esto, Kiyoka y Miyo se miraron atónitos. Arata no recordaba muy bien cómo había sucedido todo, pues esto pasó antes de que él naciera, pero lo poco que había averiguado era que Naoshi Usui sentía algo por la madre de Miyo, más allá de su acuerdo matrimonial arreglado por sus familias, pero cuando no pudo casarse con su prometida debido a las órdenes del emperador, se separó de la familia y se marchó a lugares desconocidos justo después de que Sumi se casara con el heredero de los Aimori. Kiyoka y Arata estaban realmente preocupados por el fundador Naoshi Usui, ya que él, por ser un portador experimentado y con talento que además poseía el don de los Usuba, era la mayor amenaza que Kiyoka podía imaginar. Después de contar esto, Arata entró a la casa dejando solos a Kiyoka y a Miyo. Mirando las estrellas desde el balcón de la habitación de Kiyoka, Miyo parecía triste porque no podía hacer nada para ayudar a los miembros de la familia Usuba, quienes la habían tratado como a uno de los suyos desde que la conocieron, pero Kiyoka la animó diciéndole que Arata no le había contado todo esto solo para que se deprimiera o hiciera algo por su cuenta. Avergonzada de que él hubiera captado tan claramente sus sentimientos, se llevó una mano al pecho mientras escuchaba la voz de Kiyoka diciendo que le dejaría hacer todo lo que ella quisiera hacer, pero para aquello con lo que ella no pudiera sola, entonces él se encargaría de eso, pues así era como quería vivir con Miyo, trabajando juntos como marido y mujer.
mujer. Miyu se preguntó cómo es que Kiyoka siempre le decía lo que ella quería escuchar y reconoció que ella deseaba con toda su alma ser una noble distinguida y una experimentada usuaria de dones para cerrar la brecha que sentía que había entre ella y su prometido. Así que tímidamente dijo: ¿Te estoy dando el apoyo que necesitas? Kiyoka le sonrió débilmente antes de responder: Sí, te volviste indispensable para mí hace mucho tiempo. Por eso, cuando llegue la primavera, ¿serás mi esposa? Sí. Gracias. Lentamente, el bello rostro de su prometido se acercó al suyo. Ella no tuvo tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo. Las puntas de sus narices estaban a punto de tocarse cuando Miyu cerró los ojos por reflejo. Sintió que algo cálido y suave rozaba sus labios durante un breve instante. Abriendo los ojos con total asombro, fue recibida con la amable sonrisa de Kiyoka y un leve rubor rosado en sus mejillas. A la mañana siguiente, Miyu se negó a salir de la cama, pues le daba vergüenza recordar el beso que le dio Kiyoka. Cada vez que pensaba en la escena, sentía que las mejillas le ardían. En realidad, no recordaba cómo había conseguido regresar a su habitación después, y de lo único que estaba segura era de que se alegraba de que no compartieran la misma cama como habían acordado en un principio, pues si lo hubieran hecho, estaba segura de que su corazón no hubiera aguantado toda la noche. Después de un rato, se rindió y bajó a desayunar luego de cambiarse de ropa. En el comedor ya se encontraba Arata, quien había pasado la noche en la villa como huésped. Saludó a Miyu y después se disculpó con ella por su comportamiento inusual del día anterior. Miyu le preguntó si podía hacer algo por él, pero Arata respondió que guardara esa preocupación para ella misma, pues como se sabe, Naoshi Usui sentía algo especial por Sumi Usuba y existía la posibilidad de que también intentara hacerle algo a Miyu por ser su hija, aunque Arata añadió que él también haría todo lo posible para protegerla. Mientras hablaba con Arata, de repente, Miyu oyó una voz grave detrás de ella y el corazón le dio un vuelco. Arata saludó a Kudo tratando de sonar amable, pero parecía que lo estaba provocando. De un momento a otro, Miyu quedó atrapada en la conversación de ambos hombres, pero no podía mirar a la cara a Kiyoka sin sonrojarse. Arata se dio cuenta de esto y le preguntó a Kiyoka qué le había hecho a Miyu la noche anterior, pues ahora actuaba extraño. Kiyoka respondió con un seco nada y luego entraron al cuarto Fuyu y Tadakiyo para desayunar. Mientras comía, Miyu sintió las miradas curiosas que Fuyu le dedicaba, pero no le dijo nada, y cuando terminó su comida se levantó para irse a su habitación. Pero Kiyoka la llamó y cuando se dio la vuelta, él tomó de su brazo y lo acercó a su cuerpo, mientras ponía su rostro muy cerca al de ella y le acarició el ojo. Al mismo tiempo le dijo que por favor no olvidara lo que le había dicho en la noche, pues esos eran sus verdaderos sentimientos. Pero al ver que la expresión de Miyu mostraba confusión ante esas palabras, solo agregó: No necesitas entrar en pánico. Sé que algún día lo entenderás. Después del desayuno, Miyu se estaba preparando en su habitación para regresar a la capital imperial junto a Kiyoka, pensando que era una pena que no había logrado llevarse bien con su suegra, y antes de que se vistiera con un precioso vestido occidental que había comprado con ayuda de Hazuki, apareció Fuyu en el cuarto para fastidiar a Miyu a modo de saludo. La criticó por el vestido que había comprado y por todo lo sucedido desde que llegó a la villa. Miyu sentía que ya no podía seguir enfrentándose a su suegra, así que solo se limitó a pedir perdón como respuesta a cada comentario malicioso de Fuyu. Esto hizo que recordara su pasado en la casa de los Aimori, en donde le decían que para lo único que servía era para llorar y disculparse. Este recuerdo hizo que los ojos de Miyu se llenaran de lágrimas, pero se esforzó para no dejarla salir. Mientras se hundía en su desesperación y se esforzaba para no llorar, Miyu escuchó unas inesperadas palabras de Fuyu, quien le dijo que reconocía que todo el tiempo que fue necesario había realizado bien su papel como prometida de Kiyoka. Miyu abrió mucho los ojos y solo pudo responder con un simple bien. Fuyu le ordenó que extendiera sus manos hacia ella y después puso en las manos de su nuera un elegante listón para el cabello. Cuando Miyu le preguntó si le estaba regalando eso, Fuyu solo dijo que era basura que pensaba tirar, pero que si se lo quería quedar, que podía hacerlo porque a ella ya no le gustaba. Después de decir esto último casi con un agudo chillido, Fuyu salió de la habitación dejando a su sirvienta Nae con Miyu. Nae le contó a la chica que este era un listón que no era barato, por lo tanto no era basura, y que ella sabía que Fuyu quería dárselo como regalo, pues sabía que le tenía un cierto aprecio, por lo que este listón representaba que la había aceptado como parte de la familia. Miyu sabía que de todas las sirvientas, Nae era la que mejor se entendía con su suegra, así que decidió creer en sus palabras y dejó que le pusiera el listón en el cabello antes de bajar al vestíbulo para regresar a la capital.
Mientras tanto, en la capital, la unidad especial antigrotescos, normalmente encargada de enfrentarse a los grotescos, recibió una orden diferente, la cual era neutralizar inmediatamente la actividad de los seguidores de la comunión en el pueblo. Mientras Kiyoka estuviera haciendo trabajo de campo, el encargado de la unidad antigrotescos era Godo, quien llevó a sus subordinados a un templo abandonado en las afueras de la capital, en donde los miembros de la comunión explotaron una bomba, derribando al templo y a todos los militares que estaban ahí. El regreso de Kiyoka, Miyo y Arata a la capital tampoco fue pacífico, pues al instante en que se bajaron del tren, se encontraron con el fundador de la comunión, quien intentaba parecer amable con sus palabras, pero en su rostro mostraba expresiones asesinas. Al saludarlos, reconoció a Kiyoka como jefe de la familia Kudo y a Arata como el heredero de los Usuba, pero lo que le dijo a Miyo dejó helados a todos, pues la reconoció como su querida hija. Hemos llegado al final del libro 3 de Mi Feliz Matrimonio. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó hacerlos. Ahora que sabemos un poco más de la familia de los Kudo, ¿creen que Kiyoka en un futuro sea como su padre? Déjenme su opinión en los comentarios. Y sin decir más, espero verlos a todos en la novela 4. ¡Hasta la próxima!